En esta ocasión leeremos el séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, por Thomas Watson, en el cual nos da una detallada explicación sobre los caminos de este pecado, cómo florece en la mente y luego aprobado por la voluntad, lleva a aquel que lo comete a su propia ruina. Y además, como es profundamente reprobado y aborrecido por Dios, quien todo lo ve. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. Éxodo 20:14. Dios es un espíritu puro y santo, y siente un rechazo infinito ante toda forma de impureza. En este mandamiento introduce su admonición contra él, non moechaveris, no cometerás adulterio. La síntesis de este mandamiento es la protección de la pureza física. Debemos evitar estrellarnos contra la roca de la impureza, lo que ocasionaría el naufragio de nuestra castidad. En este mandamiento tenemos un elemento que se indica tácitamente y otro que se prohíbe expresamente. Lo que va implícito es la obligación de guardar la ordenanza del matrimonio. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Primera de Corintios 7:2. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Hebreos 13:4. Dios instituyó el matrimonio en el paraíso, entregó a la mujer al hombre. Génesis 2:22. Los dio mutuamente en matrimonio. Jesucristo honró el matrimonio con su presencia. Juan 2:2. Ya que fue en una boda donde obró su primer milagro, la conversión del agua en vino. El matrimonio es un símbolo y un reflejo de la unión mística entre Cristo y su iglesia. Efesios 5:32. En el matrimonio hay deberes generales y específicos. El deber general del marido es gobernar. El marido es cabeza de la mujer. La cabeza es el trono del gobierno y el juicio, pero debe gobernar con prudencia. Es cabeza, por lo que no debe gobernar sin razón. El deber general de la esposa, por su parte, es la sumisión. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Efesios 5:22. Cabe señalar que el Espíritu Santo pasó por alto las flaquezas de Sara y en cambio resalta el bien que hay en ella, como es la reverencia y la obediencia que demuestra para con su marido. Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Primera de Pedro 3:6. Los deberes específicos del matrimonio son el amor y la fidelidad. El amor es el matrimonio de los sentimientos. Hay, por así decirlo, un solo corazón en dos cuerpos. El amor suaviza el yugo y lo facilita, perfuma la relación matrimonial, y sin él no hay no armonía, sino disensiones constantes. Al igual que dos venenos en un solo estómago, el uno está siempre harto del otro. En el matrimonio hay una promesa mutua de una vida conjunta en fidelidad y en consonancia con la santa ordenanza de Dios. Entre los romanos, en el día de la boda, la esposa presentaba al marido fuego y agua, lo que venía a significar que, tal como el fuego refina y el agua limpia, así la esposa debía vivir en castidad y sinceridad para con su marido. Lo que se prohíbe en este mandamiento es contaminarnos con la impureza física. No cometerás adulterio. La fuente de este pecado es la concupiscencia. Desde la caída, el amor santo degeneró en concupiscencia, que es la fiebre del alma. Existen dos tipos de adulterio. Primero, el mental. Yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Tal como una persona puede morir de una hemorragia interna, también puede ser condenada por la efervescencia interior de la concupiscencia si ésta no se mortifica. Segundo, la física. Como cuando el pecado se manifiesta en forma de acto, esto se prohíbe expresamente bajo una subpoena. No cometerás adulterio. Este mandamiento se levanta como un vallado para mantener la impureza fuera, y habrá una serpiente que muerda a quienes lo rompan. Job califica el adulterio de maldad e iniquidad. Job 31:11. No todo error es un delito, ni todo delito una iniquidad, pero el adulterio es en todo caso maldad e iniquidad. El Señor lo denomina maldad. Hicieron maldad en Israel,
y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. Jeremías 29:23. ¿En qué se advierte la gravedad de este pecado? 1. Es una transgresión del voto matrimonial. Cuando dos personas se unen en un sentido matrimonial, se comprometen por medio de un pacto mutuo en presencia de Dios a ser fieles y leales en el seno de la relación conyugal. La falta de castidad es una traición a este solemne compromiso. De ahí que el adulterio sea peor que la fornicación, puesto que es un quebrantamiento del vínculo conyugal. 2. La gravedad de este pecado reside en lo siguiente. Es una gran deshonra para Dios. Dios dice, no cometerás adulterio. El adúltero sitúa su voluntad por encima de la ley de Dios, pisotea su mandato y le afrenta flagrantemente, como si el súbdito rompiera en pedazos el edicto de su gobernante. El adúltero es un gran oprobio para todas las personas de la Trinidad. Para Dios, el Padre, pecador. Dios te ha dado la vida y gastas la lámpara de la vida, la flor de tu edad, en la lascivia. Te ha otorgado numerosas misericordias, salud y bienes, y tú lo gastas todo en rameras. ¿Te concedió Dios un salario para que sirvieras al diablo? Es injurioso para Dios el Hijo de dos formas. En la medida en que te ha comprado con su sangre, habéis sido comprados por precio. Primera de Corintios 6:20. Ahora bien, quien ha sido do comprado no se pertenece a sí mismo. Es un pecado que se entregue a otros sin el consentimiento de Cristo, que lo ha comprado por precio. Si en virtud del bautismo eres un cristiano y profesas que Cristo es tu cabeza y que eres miembro suyo, ¿qué injuria será para él quitar, pues, los miembros de Cristo y hacerlos miembros de una ramera? Es injurioso para Dios el Espíritu Santo, puesto que el cuerpo es su templo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Primera de Corintios 6:19. ¿Y qué gran pecado es profanar este templo? Tercero, el pecado del adulterio reside en lo siguiente. Se comete de forma consciente y meditada. El pecado se concibe en la mente, se consiente en la voluntad y posteriormente se materializa en el acto. Pecar contra la luz de la naturaleza y hacerlo deliberadamente es como el tinte a la lana. Tiñe el pecado y le da un color carmesí. En cuarto lugar, lo que hace del adulterio algo tan pecaminoso es que es innecesario. Dios ha provisto un remedio para evitarlo. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Primera de Corintios 7:2. Una vez prescrito este remedio, pues, no tendremos disculpas si somos culpables de fornicación y adulterio. Sería como un ladrón rico que roba aquello de lo que no tiene necesidad. Esto es un agravante del pecado. Ahora, primera utilidad. Se condena aquí a la Iglesia en Roma, que permite el pecado de la fornicación y el adulterio. No permite que sus sacerdotes se casen, pero sí que tengan sus concubinas. La peor clase de impureza, el incesto con parientes cercanos, se absuelve mediante el pago de dinero. De Roma se decía, toda Roma se ha convertido en una casa de prostitución, y no debe sorprendernos en vista de que el Papa, a cambio de una suma de dinero, podía dar permiso y licencia para cometer actos impuros, y, si la autorización no bastaba, podía conceder el perdón. Muchos de los papistas estiman que la fornicación es un pecado venial, pero Dios condena el deseo mismo. Mateo 5:28. Si Dios condena el pensamiento, ¿cómo se atreven a permitir el acto de la fornicación? Podemos advertir la clase de jaula de pájaros impuros que es Roma. Se hacen llamar la Santa Iglesia Católica, pero ¿cómo habrán de ser santos quienes están sumidos y fermentados en la fornicación, el incesto, la sodomía y toda clase de impureza? Segunda utilidad. Es motivo de tristeza ver cómo este mandamiento se somete a tal desdén y quebrantamiento entre nosotros. El adulterio es el pecado imperante en nuestra época. Todos ellos son adúlteros, son como horno encendido por el hornero. Oseas 7:4. Los tiempos de Enrique VII recibieron el apelativo de Era Dorada, pero nuestra época bien podría tacharse de era de la impureza, en la que se recurre a las rameras de forma generalizada.
tú no te limpiaste de tu inmundicia. Ezequiel 24:13. Cuenta Lutero de alguien que decía: si pudiera satisfacer mis pasiones e ir de un placer a otro, no necesitaría otro cielo. Y posteriormente expiró entre dos rameras notorias. Esto es amar el fruto prohibido y beber de aguas robadas. Hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo luego: entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen allí. Ezequiel 8:8 al 9. Si, como hizo el profeta, pudiéramos cavar en las paredes de muchos hogares, ¿cuántas viles abominaciones veríamos en ellos? En algunas estancias veríamos fornicación. Si caváramos un poco más, veríamos adulterio. Y si caváramos más adentro aún, veríamos incesto. Y no se alejará Dios de este santuario. ¿No ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Ezequiel 8:6. Puede que Dios retire su evangelio, y entonces habremos de llamar Icabod, traspasada es la gloria, a esta nación. Lamentemos aquello que no podamos reformar. Tercera utilidad. Como exhortación para mantenernos alejados del pecado del adulterio. Cada uno tenga su propia mujer, dice Pablo, no su concubina, 1 Corintios 7:2. A fin de disuadir al lector del adulterio, permítame mostrar el gran mal que hay en él. 1. Es un pecado de latrocinio. Se trata del robo en su máxima expresión. El adúltero roba a su prójimo algo que está por encima de los bienes y las propiedades. Le roba a su esposa, que es carne de su carne. 2. El adulterio nos degrada, nos bestializa, y de ahí que el adúltero se describa como el relincho del caballo. Cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Jeremías 5:8. Ciertamente es peor que bestial, puesto que algunas criaturas, a pesar de carecer de raciocinio, por su instinto natural observan cierto decoro y castidad. La tórtola es una criatura casta y es fiel a su pareja, y la cigüeña, allá donde vuela, no se posa en otro nido que en el suyo. Los naturalistas señalan que si una cigüeña abandona a su pareja por otra, todas las demás caen sobre ella y le arrancan las plumas. El adulterio es peor que bestial, ya que degrada a una persona de su honra. 3. El adulterio contamina. El diablo se describe como un espíritu impuro. Lucas 11:24. El adúltero es el primogénito del diablo. Es impuro, un cenagal andante, está recubierto de llagas de pecado. Sus ojos brillan de concupiscencia, su boca lanza sucios espumarajos, su corazón arde de deseos impuros como el monte Etna, y es tan sucio que, si muere en su pecado, ni todas las llamas del infierno podrán limpiar jamás su impureza. Y, en lo tocante a la adúltera, ¿quién podrá retratar sus negros colores? Las escrituras la llaman abismo profundo, Proverbios 13:27. Es una vulgar cloaca, mientras que el cuerpo de un creyente es un templo vivo, y su alma un pequeño cielo cubierto de tantas virtudes como estrellas hay. El cuerpo de una ramera es un basurero andante, y su alma un infierno menor. 4. El adulterio destruye el cuerpo. Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Proverbios 5:11. Lo lleva a la consunción. La impureza convierte el cuerpo en un hospital, consume los humores esenciales, descompone el cráneo y corroe la belleza del rostro. Tal como la llama consume la vela, así también el fuego de la concupiscencia consume los huesos. El adúltero precipita su propia muerte, hasta que la saeta traspasa su corazón. Proverbios 7:23. Los romanos celebraban sus sepelios a las puertas del templo de Venus, diosa de la concupiscencia, como símbolo de que ésta conduce a la muerte. 5. El adulterio es un agujero en la bolsa. No solo consume el cuerpo, sino también los bienes. A causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Proverbios 6:26. Las remeras son las sanguijuelas del diablo, esponjas que absorben el dinero.
El hijo pródigo gastó su herencia cuando cayó entre rameras. Lucas 15:30. Cuando el rey Eduardo III se hallaba en su lecho de muerte, su concubina le arrebató todo lo que pudo, quitándole hasta los anillos de los dedos para luego abandonarlo. Quien vive en la lujuria muere en la mendicidad. 6. El adulterio destruye la reputación. El que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Proverbios 6:32 y 33. Algunos obtienen honor de sus heridas. Las heridas del soldado están llenas de honor, pero el adúltero sufre heridas sin que esto le honre. Su afrenta nunca será borrada. Ningún médico puede curar las heridas de la reputación. La vergüenza sobrevive al adúltero tras su muerte. Cuando su cuerpo se pudre bajo tierra, su nombre se pudre por encima de ella. Sus hijos bastardos son monumentos vivos de su vergüenza. 7. Este pecado debilita la mente, arrebata el entendimiento e idiotiza el corazón. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Oseas 4:11. Carcome el bien del corazón. Salomón se dejó seducir por las mujeres y éstas lo llevaron a la idolatría. 8. Este pecado conjura castigos terrenales. La ley mosaica castigaba el adulterio con la muerte. El adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y la muerte habitual era la lapidación. Levítico 20:10. Los sajones ordenaban que todo aquel descubierto en este pecado fuera llevado fuera, y los romanos los decapitaban. Al igual que un escorpión, este pecado lleva un aguijón en la cola. El adulterio de Paris y Helena supuso la muerte de ambos y la destrucción de Troya. Los celos son el furor del hombre. Proverbios 6:34. A menudo se mata al adúltero en el acto de su pecado. El adulterio costó la vida al emperador Otón y al papa Sixto V. La ETA. La práctica de la concupiscencia entra con gozo, pero sale con tristeza. Leí de dos londinenses que en el año 1583, y tras haberse contaminado con el adulterio en el día del Señor, cayeron muertos de inmediato por fuego del cielo. Si todos los que somos culpables ahora mismo de este pecado fuéramos condenados de esta forma, llovería fuego de nuevo como en Sodoma. 9. El adulterio sin arrepentimiento condena el alma. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Primera de Corintios 6:9. La llama de la concupiscencia lleva al fuego del infierno. A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:4. Aunque los hombres rehúsen juzgarlos, Dios se encargará de ello. ¿Pero no juzgará Dios a todos los demás pecadores? Sí. ¿Por qué, pues, dice el apóstol? A los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El significado es que los juzgará con toda certidumbre, no escaparán de la mano de la justicia y serán de castigados con severidad. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia. Segunda de Pedro 2:9-10. El lecho de la ramera aleja del regazo de Abraham. El deleite dura un momento, el tormento una eternidad. ¿Quién bebería un mar de ira a cambio de una copa de placer? Sus convidados están en lo profundo del Seol. Proverbios 9:18. Por muchos platos deliciosos que se le presenten en la posada, el viajero sabio se abstiene de probarlos al pensar en la cuenta que deberá pagar. También los viajeros de camino a la Jerusalén celestial, y cuando se nos presenten los numerosos cebos de la tentación, deberemos abstenernos de ellos al pensar en las cuentas que habremos de rendir a nuestra muerte. ¿Con qué estómago podía comer Dionisio en sus exquisitos alimentos cuando pensaba en la espada que pendía sobre su cabeza mientras se sentaba a la mesa? Mientras el adúltero se alimenta de carne ajena, la espada de la justicia de Dios pende sobre su cabeza.
Caucin habla de un árbol que crece en España, que tiene una dulce fragancia y un sabor delicioso, pero un jugo venenoso. Este es un símbolo de la ramera, perfumada y agradable a los ojos, pero venenosa y causa de condenación para el alma. A muchos ha hecho caer heridos, y aun los más fuertes han sido muertos por ella. Proverbios 7:26. El adúltero no solo afrenta a su alma, sino que hace todo lo que está en su mano para destruir el alma de otro, de forma que mata doblemente. Es peor que un ladrón. Si un ladrón roba a alguien su dinero o hasta le arrebata la vida, el alma del segundo puede ser feliz. Puede ir al cielo exactamente igual que si hubiera muerto en su lecho. Sin embargo, quien comete adulterio pone en peligro el alma de otro y lo priva de la salvación en lo que a él concierne. Qué temible es, pues, ser un instrumento para llevar a otro al infierno. 11. Dios maldice al adúltero. Fosa profunda es la boca de las mujeres extrañas. El que es maldito del Señor caerá en ella. Proverbios 22:14. ¿Qué puede haber peor que sufrir la maldición de Dios? Dios puede airarse con sus hijos, pero la maldición de Dios es el mayor grado de aborrecimiento que puede sufrir un hombre. ¿Cómo maldice el Señor al adúltero? Dándole una mente réproba y una conciencia insensible. Romanos 1:28. Entonces se encuentra en tal estado que es incapaz de arrepentirse. Sufre la maldición de Dios, se halla al borde del infierno y cuando la muerte le da el último empujón, cae en él. Todo esto debería tener un efecto disuasorio en nosotros y apartarnos de un pecado tan condenable como la impureza. Escuchemos lo que dicen las Escrituras. No te acerques a la puerta de su casa. Proverbios 5:8. Camino al Seol es su casa. Proverbios 7:27. 12. El adulterio siembra la discordia. Destruye la paz y el amor, las dos flores más hermosas que crecen en una familia. Enfrenta al marido con su mujer y a la mujer con su marido, y así hace que las rodillas den la una contra la otra. Daniel 5:6. Esta división en una familia genera confusión, puesto que una casa dividida contra sí misma cae. Lucas 11:17. Oremos constantemente por la pureza del alma. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Salmo 51:10. Algunos oran por tener hijos, otros oran por riquezas, pero oremos por la pureza de nuestra alma. Digamos, Señor, aunque mantengo mi cuerpo puro, mi alma es impura y contamino todo lo que toco. Límpiame con hisopo, rocíame con la sangre de Cristo, y haz que tu Espíritu Santo descienda sobre mí y me unja. Hazme puro de forma evangélica, para que sea trasladado al cielo y colocado entre los querubines, donde seré tan santo como tú querrías que fuera, y tan feliz como yo puedo desear ser. Amén.